Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de la Caprichoso Podcast. Yo soy Ceci, soy la anfitriona y en este episodio vamos a contar con un invitado especial, así que espero que disfruten bastante. En el otro segmento se van a enterar más de lo que vamos a ir hablando. Ok, en este episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es el método memorístico en el sistema educativo. La verdad es que yo para este episodio ya tenía algo estructurado o algo pensado, hasta que después con nuestro invitado tuve una conversación que hizo cambiar un poco mi perspectiva y tuve que hacer algunos ajustes con respecto a las cosas que yo quería tocar en este episodio, pero básicamente es porque creo que casi no se toca este tema y en realidad es algo que está demasiado presente, solamente que capaz pasa desapercibido, como está tan normalizado la cuestión del método memorístico, no necesariamente como algo negativo o positivo, sino que está muy instalado nomás en lo que es el sistema educativo. No se tiende a hablar de eso, o de que podrían existir otros métodos, o cuáles son los beneficios o cuáles son los perjuicios del método. Entonces creo que sería interesante hablar un poco del tema y también hablar de mi experiencia personal con el método memorístico. Seguro también que nuestro invitado nos va a contar su experiencia personal con el método memorístico. Espero que lo haga. Entonces es eso, vamos para allá con el episodio. Bueno, ahora que comenzamos con el episodio, yo estoy acá con nuestro invitado y directamente le voy a dar la palabra para que pueda presentarse, así él dice lo que mejor le parezca en esta ocasión. ¿Se me presento solo? Claro, sí. Bueno, hola, mi nombre es Rodrigo Florentín. Bueno, acorde al tema, voy a tratar de dar una breve presentación. Yo soy docente, licenciado en educación, con énfasis en ciencias sociales. Soy estudiante también de ciencias sociales, específicamente sociología. Y nada, vamos a tratar de conversar un poco acerca del tema, el método memorístico, cómo está arraigado o muy metido en lo que es el sistema educativo. Y nada, vamos a compartir un poco la experiencia, perspectivas, ideas, pensamientos y eso. Un gusto estar acá. Ok, entonces creo que para comenzar también este episodio tenemos que hablar de en qué consiste el método memorístico, como para poder volver a hacernos una idea, hacer un repaso general del concepto. Y nada, realmente me gustaría que expliques vos, porque creo que tenés más base teórica que yo para poder hablar al respecto. Ok, no sé si base teórica, ¿verdad? Pero es como un hábito o un método, como lo estamos presentando. Pero hoy en día lo vemos como un hábito que se le ve mal, ¿verdad? O sea, aprendemos memorísticamente algo para luego reproducir. Pero compartiendo así con amigos, colegas, compañeros, hablar del método memorístico implica mucho entender en qué contexto vamos a hablar, ¿verdad? Si nos relacionamos con una cuestión de trabajos, exámenes, lecturas por hobbies o específicamente en ciertas evaluaciones, en todas esas cuestiones hay que entender o prestarle atención a este tema. Pero
Normalmente este método memorístico tan cuestionado y criticado lo vemos más en el sistema educativo desde el nivel secundario, más o menos, donde sería la preparatoria, donde uno tiene que salir con un nivel básico, por lo menos regular, para poder entrar en la universidad y aprender de ciertas materias, ciertos contenidos importantes, pero la realidad es que no hay tanto aprendizaje. Es como se dice, aprendemos todo de memoria. Entonces, básicamente la idea es analizar por qué pasan estas cosas, cuál es realmente el problema, por qué preferimos o por qué acudimos a aprender memorísticamente cierto tema, cierta materia, o si solamente lo hacemos para el estudio de un examen o un trabajo práctico. Y hay ciertas experiencias. Personalmente tengo experiencias desde el colegio, en la facultad, en mi formación docente y también laburando, ¿verdad? Trabajando en lo que es mi área. Y eso básicamente, ¿verdad? En eso se orienta nuestro tema. Sí, yo también tengo, la verdad, bastantes experiencias con el tema de la memorización, pero yo realmente tengo la experiencia de hacer eso desde pequeña, desde primaria más o menos. E incluso ahora, cuando veo niños más pequeños o niños pequeños de mi familia, tiendo a observar o observo que tienden a memorizar. Uh-huh. Y, o sea, yo creo que el método memorístico se cuestiona por el hecho de que la gente dice esto no sirve. Yo memoricé todo y ahora que entré a la facultad no tengo idea de lo que di en el colegio, o no entiendo o no recuerdo absolutamente más nada de lo que di en el colegio. Claro, eso, o sea, y de hecho yo también cuestioné bastante cuando en mis primeros meses de la facultad, y no puede ser, o sea, hay tantas cosas que no sabía y yo le culpaba al sistema educativo en realidad. Pero yo creo que es un mal hábito, tenemos ese mal hábito de no estudiar, porque hoy en día hay muchas técnicas de estudio y en el colegio antes vos tenías un cuestionario, ponerle 25 preguntas y 25 respuestas, y eso vos sabías todo y eso salía en el examen y ya pasabas con 5. Y yo creo que ese método es lo que se quedó clavado, vamos a decirle, en el MEC en general luego. Pero creo que por dos factores, una cuestión por culpa de los docentes y otro por los propios alumnos. Y principalmente por los docentes, porque nosotros los docentes tendemos a veces a buscar prácticas más fáciles, más accesibles para los estudiantes, porque siempre te piden cuestionarios para tal examen, para una prueba parcial o para una evaluación. Entonces ellos quieren lo fácil, y yo también quise lo fácil cuando era estudiante. Y como alguna vez lo dije, no es una cuestión de darle un valor moral de si está bien o mal, sino problematizar, ¿verdad? ¿En qué momento sí nos sirve aprendernos conceptos o definiciones de memoria? Si aprender para la vida o aprender solamente para el examen. Eso, por ejemplo, es una problematización que se hace. Vos sabés que, o sea, eso que mencionaste, querer cuestionarios para los exámenes, es algo que yo también observo en la facultad. O sea, no es algo que queda en el colegio nomás. Yo ya escuché de varias personas en la facultad ojalá el profe nos diera un cuestionario para repasar para el examen, ojalá nos dieran fichas. Y en una de mis materias, un profe nos daba guías, ¿verdad? Y después nos decía, bueno, estas guías van a estudiar para el examen. Y así mismo, como estaban en las guías, estaban en el examen nuevamente. Sí, tendemos mucho a depender de un temario. Sí. Y hay profes y profes. O sea, en la facultad, en sociología ahora mismo, hay profes que dicen, estudien lo que dimos. Tuvimos 8 unidades y estudian las 8 unidades. Tienen tantos libros y eso estudian. Porque hay docentes que quieren que vos aprendas y entiendas los conceptos
no para aprobar, sino para entender, porque la idea de eso es, al menos en la universidad, en educación superior, uno tiene que aprender y formarse para ser un profesional de primera. Y yo creo que analizando realmente en este tema es una problemática del sistema educativo paraguayo luego realmente, porque tendemos vamos a estudiar para pasar, memorizamos esto y pasamos. Yo creo que va por ahí. Y eso, yo desde mis 6 meses trabajando como docente, tuve algunas experiencias con los chicos que le da ciertos temas para que expongan y te llevan luego, no es lo que aprenden de memoria, sino te llevan así un papelito otra vez con ayuda de memoria y te cuentan así lo necesario, pero no, un docente lo que quiere es que le cuente, habla sobre la independencia paraguaya, por ejemplo. Uno ya sabe que fue en 1811, de la noche 14 y 15, cosas así, pero que te cuentes cosas más concretas, qué fue lo que hizo, qué fue lo que les motivó a los paraguayos. Eso es en realidad lo que uno debería decir, por ejemplo, en las exposiciones, ¿verdad? Que sea más, se habla de lo creativo, lo que se debería buscar más el pensamiento crítico, más que solo aprender algo y repetir. Aunque yo creo que eso, o sea, aparte de darse en los alumnos, tiene que ser fomentado por los docentes, porque hay docentes de repente que sí quieren que les digas así como está, así, hechos puntuales, de, ocurrió en la noche del 14 y el 15, ¿vale? A las 5 de la madrugada, no, era las 5:30, 5 de la madrugada, claro. Y tipo, vos podés decirle así con tus palabras, bueno, pero ¿qué dice el autor? Te va a decir. Sí. Y así cuesta, creo, también deshacerse de esas ganas de estudiar para realmente comprender lo que uno está leyendo. Sí. Y esto nomás es lo que quiere el profesor y esto nomás es lo que yo voy a hacer y hasta ahí llega mi esfuerzo, ya está. Si me consigo un 2 con sabor a 5, me conformo. Sí, el tema del conformismo también. Es todo encadenado, ¿entendés? Memorizar, pasar, salvar con 2 y romantizar el ni voy, yo saqué 2 nomás, aguante el 2 o yo celebro mi 2 como un 5, ¿entendés? Como nos conformamos al bajo rendimiento, ¿verdad? Si bien yo tengo mi crítica de que la calificación, o sea, la calificación numérica no te define como un buen estudiante, ¿verdad? Pero te lleva al camino a la excelencia, ¿verdad? O sea, gracias a eso puedes conseguir becas, poder estudiar en el exterior, ¿verdad? Pero todo va encadenado, uno aprende de memoria, salva así como puede la materia y romantiza bastante el tema del pasar por pasar nomás. Y así. Ok, entonces en el próximo segmento te voy a hacer esta siguiente pregunta que vas a escuchar y que ustedes también van a escuchar en breve. Okay. Ok, esta es mi pregunta. ¿Por qué vos, Rodrigo, crees que se da más el método memorístico sobre otros métodos de enseñanza? O de aprendizaje, mejor dicho. Buena pregunta. Y como dije anteriormente, yo creo que creamos un hábito nomás. Un mal hábito y un problema de no innovación. Creo que, y tengo esperanza de que esta nueva generación de docentes va a impulsar, a incentivar la famosa o el famoso pensamiento crítico en los estudiantes, que en realidad supuestamente eso dice el ministerio, ¿verdad? El pensamiento constructivista, la educación constructivista, pero en realidad no es una educación constructivista, ¿verdad? Es reconductual y creo que de ahí viene también el tema memorístico, ¿verdad? Vas a estudiar esto y vas a repetir esto, ¿verdad? Pero no el de por qué esto es así, o por qué tenemos que decir esto, por qué tenemos que estudiar este temario y no este. Entonces, como que se te impone todo, ¿verdad? Se te impone. Personalmente yo trato siempre de seguir la línea que nos dice nuestro querido ministerio, pero también hacerle a los chicos pensar un poco más, ¿verdad? Que
que se sientan libres, que se sientan cómodos de hacer preguntas, de cuestionar, ¿verdad? Porque creo que eso es el camino para tratar de cambiar el tema del método memorístico como herramienta para aprobar materias o aprobar evaluaciones, ¿verdad? Pero creo que se va principalmente por el tema del mal hábito que traemos, ¿verdad? Yo la verdad es que creo, o sea, la memorización no se da ahora nomás luego. Yo les pregunto a mis papás, ¿vos qué dabas en el colegio? Y me dicen, nos hacían memorizar los nombres de todos los países y de sus capitales, ¿verdad? Y o sea que la memorización va muchísimo más atrás, generaciones anteriores, y hasta el día de hoy sigue demasiado presente como método. Y, o sea, nunca a nadie se le ocurrió decir, ¿será que esto está funcionando? Y, o sea, en parte también creo yo firmemente, voy a ponerme un chiqui política, que la situación de tiranía que nosotros sufrimos acá influyó demasiado en nuestra educación también, en la calidad de educación que tenemos y en lo que aprendemos y en cómo aprendemos, hasta dónde aprendemos. Yo siento que ese conformismo también, ese yo voy a hacer así nomás las cosas porque así me van a salir, viene ya no solamente dentro de la educación, sino en muchos ámbitos de la vida. O sea, para mí la población paraguaya es conformista en demasiados aspectos, incluyendo el educativo, y probablemente, digo yo, ese conformismo que viene de otros aspectos se inserta nomás ya en el educativo como costumbre que viene desde hace mucho, y es que a la gente se le enseñó a conformarse, o si no, tipo, ¿qué es lo que les iba a pasar si no se conformaban? Concuerdo. Pero, a ver, yo como te dije, el tema de la memorización yo creo que es muy buena. De hecho, hay ciertos autores que resaltan el tema de aprender cosas en la memoria, cosas que queden en la memoria, que queden en el hipocampo, donde la parte del cerebro donde quedan todo lo que aprendemos, ¿verdad? Hay abogados que aprenden, por ejemplo, artículos y leyes así de memoria, ¿saben? Letra por letra, ¿verdad? Que es muy importante. A lo que voy es que yo creo que hay ciertos aspectos, ciertos temas, ciertas disciplinas que sí se pueden y sí es necesario que se aprendan de memoria. Claro. Pero hay que saber, nosotros como docentes tenemos que saber cuáles se deberían aprender conceptos e ideas de memoria y cuáles no, ¿verdad? Cuáles deberían ser un poco más flexibles. Y en relación a lo que vos dijiste en la antigüedad, o sea, allá por, o sea, anteriormente, sí. Yo creo que sí se aprendía bastante de memoria. Yo, de hecho, tengo una profesora que recuerdo que era así muy buena en lo que enseñaba y sabía de memoria, pero esa capacidad de memoria que sabía era muy buena porque nos hacía entender. Nos explicaba las cosas así, detalle por detalle. Y por ejemplo nos decía, ¿qué es la antropología? Y nosotros le decíamos, la antropología es el estudio, o sea, es la ciencia que estudia al hombre. Así, fácil, nosotros respondíamos a priori lo que sabíamos. Pero ella nos empezaba a decir, es la ciencia que se desarrolla, y así, perfectamente. Y como ella decía explícitamente, yo soy una profesora conductista. La respuesta es esta y esta. Y en el fondo tiene sentido porque es cuestión de aprender y entender bien ciertos conceptos, pero como te dije, es una cuestión de debatir y saber elegir en qué contexto o en qué disciplinas aplicar o no el método memorístico. No, claro, o sea, justamente esa vez que nosotros hablamos más del tema antes de hacer el episodio, yo tenía este concepto de qué tan bueno o qué tan beneficioso es memorizar. Y cuando vos me dijiste, bueno, pero lo que pasa es que tal cosa, yo dije, Sí. Y tipo como que se me cambió un poquito el chip. Claro. Porque yo ahora que te planteo, hay cosas que sabemos de memoria, sí. Por ejemplo. Sabes cómo atarte los cordones, cómo cepillarte, cómo vestirte, ¿verdad? Entonces, si no existiera el método memorístico o aprender cosas de memoria, no podríamos realmente hacer nada. Inclusive no se van a poder construir casas, no vas a poder construir... O sea,
las personas que construyen celulares, el primer celular que se construyó no iban a poder construir un segundo celular si no se aprendía de memoria, ¿verdad? Claro. Probablemente te van a decir, no, pero se escribió en un coso, pero que hay gente que ya aprende de memoria. Por eso un proceso mecánico. Claro, y yo por eso cuestionaba, no sé si darle un valor moral de si está bien o mal, pero si metemos la cuestión escolar para los chicos, al menos acá en Paraguay, para tener por lo menos un futuro, sí sería muy bueno que busquemos otros métodos de aprendizaje, ¿verdad? Para los chicos, también de enseñanza. Y eso. Perjuicios y beneficios del método. Bueno. Vamos por lo bueno. Por los beneficios primero. Por los beneficios. Manejar conceptos, teorías de forma memorística es muy bueno para que uno pueda desempeñarse y para tener un buen desempeño en una evaluación o en una exposición. Es bueno, tiene beneficios. Ayuda también al hipocampo a seguir mejorando, que el cerebro esté en buenas condiciones. Recuerdo un neurocirujano el que habló sobre eso en una conferencia que vi, que hablaba de la importancia también de mantener activo el cerebro y aprender cosas de memoria, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Para mí, o sea, el beneficio principal es manejar bien los conceptos, porque más en las cuestiones de las ciencias sociales, aprenderse fechas, porque ¿para qué uno quiere saber fechas? Eso te dice. ¿O para qué tengo que aprender fechas? Es como cuestionable, ¿verdad? Pero en los perjuicios yo creo que es como un atraso y una forma de conformarse, ¿verdad? Y atraso en el sentido académico, porque si aprendes para cierto momento, hermano, te sirve. Por eso, cuando te comentaba no sé si me preguntaste ya, pero cuando te preguntaba te comentaba el tema de los chicos con el tema de las exposiciones y eso, uno puede decirme de forma así completa todo lo que es su tema, pero si no se le quedó memorísticamente eso, si después ya no se acuerda de qué le sirvió, ¿entendés? Porque la idea es que uno aprenda y entienda y después pueda replicar, pero para bien, desde su forma de entender. O sea, ¿qué hay algo que vos, por ejemplo, sabes de memoria y podés explicar? La definición de cuestión social según Marila Yamamoto. Y, por ejemplo, vos podés decir, Marila Yamamoto dice que la cuestión social es ta. Sí. Esto significa, y ahí vos empezás a dar tu percepción, tus ideas. Por eso es uno de los beneficios principales del tema memorístico, porque es como un acceso lógico, ¿verdad? Te abre un abanico. Usa su elemento, esa palabra y unís. Es muy bueno en ese sentido. Pero si usas solamente para pasar, o sea, si usaste ese concepto para pasar el examen, que no está mal, ¿verdad? No te sirve y ya no te acordás más, por ejemplo. O sea, más que nada, cuestión social, no quería saber nada, ¿entendés? Y yo, por ejemplo, verdad que me acuerdo, o sea, yo me acuerdo bien que en 9º grado tenía esta cuestión de justa del saber, y en guaraní era el tema que tenía que aprender. Yo tenía el tema de guaraní y había una pregunta que se llamaba, por ejemplo, no me pregunta, va es hice terarangüe, y nunca me olvidé que era terarangüeja ni hice va algo así, no sé. Era un balón, pero sí o sí memoricé ese. Y así 10, 30, no sé cuántas veces memoricé, pero se me quedó siempre ese. Y hay conceptos que siempre se me quedaron, pero yo no soy tanto de memorizar. Soy más de leer constantemente, entender ciertas palabras claves y después ir construyendo, ¿verdad? Pero yo creo que el perjuicio principal es para los estudiantes de escolar básica, tercer ciclo y nivel medio. Yo creo que para el nivel más
o sea, más bajo, nivel inicial, segundo y primer ciclo, se puede entender todavía porque es una etapa diferente de crecimiento, ¿verdad? Entonces es comprensible, es bueno todavía que sigan memorizando, porque es muy difícil todavía que puedan desarrollar una conciencia crítica, ¿verdad? Más cuestiones básicas, por eso se llama escolar básica, ¿verdad? Pero ya desde el tercer ciclo, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo, tercero, ya hay que buscar otros métodos. Yo, por ejemplo, así como vos, no soy de memorizar. A mí me es más fácil olvidar las cosas memorizando, por más de que no parezca. Porque hay tantas cosas que yo estudié de memoria y es como que mi cerebro va desechando esa formación, esa información. Parece que tipo, ok, basta ya. Tipo, clases de genética de segundo curso de ciencias naturales, adiós. La letra de una canción de Floricienta se queda. Tipo, como muy selectivo, ¿verdad? Sí, re luego. Y, o sea, sí hay cosas del colegio que voy a recordar, pero más de ciencias sociales, justamente porque yo tenía un profesor de ciencias sociales que no alentaba tanto la memorización, sino más la escritura del tema y esa reflexión. Y yo creo que esa reflexión fue lo que hizo que a mí personalmente, me sea mucho más fácil aprender ciertos conceptos. Igual, o sea, yo tengo que decir que yo soy re culpable también de haber aprendido ciertas cosas para el examen y olvidarme luego. Eso me pasó con una materia que se llamaba Historia del Arte. Me costaba bastante recordar ciertas cosas y yo memoricé y pasé bien, pasé con 5, yo estaba bien, pero, o sea, si ahora me preguntas, yo no voy a poder contestarte más, a menos de que nuevamente se haga así el enlazado con otros ciertos temas que me ayuden a recordar eso. Y, o sea, algo que a mí me parece personalmente es que de alguna manera la memorización te limita. O sea, yo reconcuerdo en que es bueno en el sentido de que, como vos decís, te abres un abanico de posibilidades para hacer conexiones con tus propias reflexiones personales, pero te limita bastante si es que vos no tenés otra vez esas herramientas o esos otros métodos de estudio. Porque algo te quedas que como también, un robot así. sí, Tipo repitiendo. algo que también cuestiona es qué cosas consideran que son importantes que memoricemos. O sea, ¿por qué vos en el cuarto, quinto grado tenés que memorizar lo que es un mapa? O lo que es el concepto de fotosíntesis, o lo que es el concepto, o cuál es el proceso de mitosis y citosis y etcétera. Tipo, esas son las cosas que de repente también me hacen pensar, ¿por qué? A ver, ahí ya es más, o sea, es como que ya entramos en otros aspectos de qué cosas son importantes y qué no importantes, ¿verdad? En la enseñanza. Eso sí da para hablar de mucho, pero yo creo que todo es importante. Solo que creo que la tarea del docente hoy en día es, y recuerdo que eso fue mi trabajo de tesis de Susana Bolio de Cols, aunque suene conductista, ella habla de conducir el aprendizaje, pero yo le retruco otra vez su concepto de conducir hacia una manera más atrapante para el estudiante, ¿verdad? Porque nosotros en esa etapa del colegio no queremos aprender nada, estamos caigüe, tenemos chica y queremos jugar fútbol, o ahora hacer TikTok, ¿entendés? O sea, nuestra cabeza, nuestra atención está totalmente en otro lado. Ser influencer, ¿verdad? Entonces, la tarea del docente hoy en día tiene que ser buscar otros métodos, buscar otras estrategias para que no prepararle al estudiante para que vaya a trabajar en McDonald's, o por más que el acceso al trabajo sea muy complicado acá en Paraguay, que por lo menos le haga cuestionar, ¿verdad? Por lo menos que pueda criticar lo que es la actualidad del Paraguay, ¿entendés? Que no simplemente esté en el colegio para aprender cuándo fue la Primera Guerra Mundial o cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que siga el plan de estudios, pero que también dentro de eso le haga cuestionar por qué pasaban las guerras, por qué pasa esto en la sociedad paraguaya o en Europa, por qué ocurren los conflictos, que sea más atrapante para el estudiante, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy en día se prioriza en la formación docente, ¿verdad? Llamar la atención, la motivación en las clases, ¿verdad? O sea, que tengan ganas de estudiar fuera del aula. Sí, pero
mi teoría, y no sé si van a compartir conmigo ahora, pero no tiene que ser una educación forzada. Cuando vos te das cuenta que no llama atención, hay que saber atraparles, entrarles en su... No encapricharles ni consentirles, sino usar sus recursos, adaptarse Endulzarles un poquito, ¿verdad? Sí. Porque igual no es que todos, usando un método, todos van a aprender y todos van a ser expertos. Es muy difícil. Pero por lo menos yo creo que queda en gran responsabilidad la tarea del docente que pueda cambiar en ciertos estudiantes. Y eso. Con respecto a lo que dijiste de hablar de qué es importante memorizar o no, que vos dijiste que todo es importante, yo también considero que todo es importante, pero en el sentido de que, qué sé yo, para mí, yo que soy estudiante de ciencias sociales, que estudio trabajo social, a mí no me va a servir saber qué es la fotosíntesis, el proceso de citosis y mitosis, etc. Pero quien vaya a estudiar ciencias naturales, claro que lo va a considerar importante y va a tener que manejar esos métodos, así como gente que estudia ciencias naturales va a decir, ¿para qué yo quiero saber qué es lo que es la sociología? Sí, a eso iba y me perdí un poco en mi discurso. Que definitivamente por eso se habla de años atrás con el tema de las luchas estudiantiles, de la reforma educativa. Tenemos que reformar todo el plan inicial, nivel medio, escolar básica, porque sí, hay cosas que ya hoy en día ya no tienen sentido estudiar, ¿verdad? Pero por lo menos sí a base general, porque sí es importante ubicarse geográficamente, sí es importante entender por qué las hojas son verdes, por qué florece una planta, ¿entendés? Pero no darle demasiada atención, ¿verdad? Pero otros te van a decir también, no, hay que seguir haciendo esto porque si no, no van a entender conocimientos a priori. Pero es cuestionable, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi experiencia más irónica es que mi preparatoria, como la llaman en otros países, mi bachiller, yo estudié informática. O sea, supuestamente me preparé para ser ingeniero en informática o analista en sistemas, algo de informática. Pero me fui a estudiar ciencias sociales, formación docente. Y para mí era así un baldazo de agua fría, porque yo no sabía cuándo era la independencia de Paraguay, por qué Paraguay fue independiente, cómo llegaban los paraguayos. Yo no entendía nada, o sea, yo salí del colegio y asumo, o sea, yo no sabía nada de historia. No, porque mi énfasis era en informática, era más con computadoras. Y para mí era complicadísimo, pero sí me atrapaban las clases de filosofía, antropología, y ahí realmente entendía las cosas, porque los docentes eran diferentes, eran docentes de educación superior y tenían otras técnicas, te hacían fichajes, clases magistrales, auditorios, conferencias, era otra forma de aprendizaje, pero por sobre todo también el interés. Eso es lo que es la diferencia en la universidad. A veces algunos se equivocan, ¿verdad? Pero cuando uno estudia en la universidad porque quiere algo, o sea, porque le gusta, va a aprender. Da re gusto. Sí, tipo, me encanta esto. Sí. Y quiere aprender, tener esa predisposición, la voluntad. Y eso también debería haber, que es difícil en el colegio. Y sí. A mí me pasa eso con mi carrera. O sea, hasta ahora no hay una materia que yo haya dicho, hija, no quiero saber nada. O sea, sí me pasó una vez, pero quien no quería saber nada era el profesor, no es la materia. Claro, y sí. O sea, pero justamente, o sea, creo que justamente los docentes también tienen esa influencia de si esta materia te va a gustar o no. Eso que vos dijiste de saber cómo atrapar la atención de los estudiantes. Y yo te digo, o sea, te doy un ejemplo concreto y para cerrar esta parte. Yo en mi clase de filosofía podía aprender tranquilamente, por ejemplo, qué es la filosofía, quiénes son los filósofos, de qué año tal año. Pero yo no aprendí eso en filosofía. Nosotros entramos una vez, o sea, la primera vez que entré a la clase de filosofía, entró mi profesor, no habló, no dijo nada, y me dijo, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren saber? Me dijo. Y se quedó así nosotros todos carburando, pensando, no, ¿qué es lo que le vamos a decir? Y después, ustedes no saben un carajo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber de filosofía? No van a saber nada, así empezó la clase. Y nosotros nos quedamos así, vaya, pioco, ¿qué les pasa, verdad? Pero su didáctica, su forma de ser era así. Pero
a medida que avanzaba sus clases, él era así un poco hostil, pero un hostil didáctico, para despertarnos, para hacernos pensar un poco, ¿verdad? Y, y nada, ¿verdad? Lo que sí él hacía era un método socrático, ¿verdad? De que nosotros no sabíamos nada, o sea, demostrarnos que estábamos en una total ignorancia. Y así, buscar técnicas para atrapar a los estudiantes. Entonces yo la verdad es que en este segmento quiero hablar de alternativas a ese método memorístico, porque así como dijiste también, no es que un solo método va A solucionar el problema. Sí, y que tampoco le va a todos los estudiantes. O sea, todas las personas aprendemos de manera diferente. Claro. O sea, y ver también qué alternativas hay y cómo se podrían aplicar esas alternativas. Yo veo mucho que hay compañeros, estudiantes que usan, no sé si son métodos, pero técnicas de estudio. Vamos a situarnos en una cuestión de evaluación. Vamos a tener una evaluación de un examen. ¿Qué opciones podemos elegir? Memorizar toda una unidad, imprimir ciertas portadas de los libros y explicando una técnica de subrayado y aprenderse títulos principales y desarrollar de acuerdo a lo que entendés. Creo que tienen ciertos nombres esas técnicas. Sí, tiene. Así re en inglés por ahí. Yo guaraní lo que manejo. Y hay algunos que hacen lecturas. Una lectura y después ya es así. Le decimos pilotaje, ¿verdad? Pero yo creo que es más una cuestión de... explicar. Sí, explicar, explayarse. Es como que se explaya más. Más constructivo. Y yo creo que por ahí se puede la alternativa. O sea, no sé si alternativas concretas serían eso, pero lo mejor sería buscar otras técnicas de estudios. No sé si métodos como tal, ¿verdad? Pero más, yo orientaría más a muchas lecturas. Leer. Porque cuanto más información tenés, más capacidad de lenguaje vas a tener. Porque la idea del lenguaje, uno que pueda explicar las cosas, ¿verdad? Lee una vez, esto significa esto. Y vamos por ahí, ¿verdad? Como lo que puedo sugerir como alternativa. Pero situámonos en una situación. No sé, ahora mismo estoy con unos estudiantes en mi clase y les digo, bueno, vamos a tener una evaluación sumativa, ahora mismo, así de sorpresa. Cosa que no le gusta a nadie, ni a mí me gustaría ahora en la facultad. Pero normalmente eso se suele hacer en otros países. Sí. Por ejemplo, se desarrolla en una clase un cuestionario, directo ya, de lo que desarrolló el docente. Y le pasan las hojas y salen. Y eso, por ejemplo, es otro método que es... Para mí es mucho más práctico porque es sumativo. Por ejemplo, doy mi clase sobre movimientos sociales y desarrollo toda la clase en 30 minutos, saco un cuestionario que ya preparé para los 10 estudiantes y les doy los cuestionarios de lo que ellos entendieron. No hay nada de apuntes, todo una cuestión de comprensión. Pero también el docente debe saber preparar una evaluación especial para eso. O sea, no puede, por ejemplo, poner qué es los movimientos sociales porque uno no va a poder a memorizarse, claro, sino a entender ciertos conceptos. Los movimientos sociales son un grupo de fútbol jugando partido, o niños moviéndose en la plaza, o cierta gente haciendo activismo en una plaza, ¿entendés? Sí. Ponerle un ejemplo, ¿verdad? Como selección múltiple. Más por ese lado, ¿verdad? Más se usa referencias de otros países, ¿verdad? Pero coincido con otros colegas que nosotros no deberíamos copiar o imitar, sino usar recursos de otros países, pero crear nuestro propio método. O sea, adaptar a las necesidades. Sí, adaptar a las necesidades y crear de acuerdo a nuestro contexto. Porque siempre se habla, hay que usar el modo finlandés o noruego, hay que usar la educación finlandesa, hay que seguir ese modelo, pero
Después te pondrás, pero Finlandia, no hay corrupción, entonces son países de primer mundo, tienen su forma de vida, la forma en que la gente se desenvuelve, se desarrolla con otros, es muy distinta, ¿verdad? Y eso, yo creo que debemos en conjunto, docentes, estudiantes, padres, la comunidad en general, debe colaborar a crear un nuevo método, ¿verdad? Un modelo adaptado a nuestra realidad. Justamente eso, o sea, te iba a decir que no era solamente los estudiantes de desprenderse un chiqui más del método, no necesariamente desprenderse por completo, sino justamente los docentes también. Porque como vos decís, uno tiene que saber elaborar esos cuestionarios o esas evaluaciones y no pedir exclusivamente conceptos. Algo que a mí me pasaba es que justamente este profe de ciencias sociales que te comenté, yo tenía religión con él ya que era un colegio religioso. Pero jamás, por ejemplo, él iba a decir, reflexiona sobre salmos, tal cosa, y porque es bueno tener a Jesús en el corazón, ¿verdad? Sino que él, por ejemplo, tenía nuestro libro de religión y decía, rendíamos siempre al libro abierto. Esto y esto y esto, tu reflexión sobre cómo esto se aplica en la realidad y por qué tal cosa. O sea, era una cuestión así, tipo completamente reflexión y no era memorística en lo absoluto, pero así también vos no ibas a pasar el examen de religión por más de que fuera libro abierto si es que vos no hacías una lectura previa. Y eso te iba a decir con respecto a lo de la lectura y el pilotaje, ¿verdad? Yo creo que hay veces en que sí se pilotea bastante. Obvio. Luego, tipo, vos lees una vez y cualquier divada. Es suficiente y cerrás el libro, ¿verdad? O agarras el libro y tipo, te tiras el conocimiento encima, así. Absorbo conocimiento y después salvas como podés. Pero yo lo que pienso también es que hay esto se debe problematizar en el sentido de por qué acudimos bastante al tema del método memorístico y no a otras alternativas, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué en realidad no hay tiempo? ¿O la gente trabaja mucho? ¿O tiene problemas? ¿O no tiene un lugar cómodo de estudio? O sea, yo creo que también hay que pensar en esos factores, ¿verdad? Porque si bien hay una realidad muy grande, pero sería bueno también investigar y analizar eso, ¿verdad? De que también ha de haber ciertos contextos donde no se puedan dar un buen lugar de estudio, ¿verdad? O sea, uno tal vez no quiera aprender de memoria o algunos ni siquiera leen ni estudian, ¿verdad? Para presentarse porque, no sé, no pudieron imprimir para sus fotocopias o no tuvo internet para descargar el PDF que le mandaba el docente para el examen, o el lugar de trabajo o su casa sufre, no sé, discusiones, o sea, no se crea un ambiente de confort. O sea, eso pueden ser contextos también, o pueden ser problemas también para un buen estudio. Y ahí entra eso que decís de que también tiene que haber colaboración de los padres, o sea, de la comunidad educativa en sí, para que se pueda... Sí, y por eso te digo, por ejemplo, en ciertas realidades, a ver, yo como estudiante estuve en un colegio público, por ejemplo, ¿y qué implica eso? O sea, normalmente o casi siempre la educación privada es un poquito mejor, se supone, ¿verdad?, que la educación pública. Pero ¿por qué uno acude al sistema público? Porque las condiciones laborales de los padres no dan para pagar una privada. ¿Pero qué implica eso? O sea, los padres no están presentes en ese proceso educativo, ¿verdad? O sea, no es ese hijo, ¿qué tal estás? ¿Necesitas ayuda para aprender? ¿Qué vas a rendir mañana? Yo te puedo ayudar con este examen, con este trabajo práctico. Te sugiero que hagas esto para que no repitas de memoria. O sea, ¿vos crees que eso se va a dar, por ejemplo, en la familia? No, ¿verdad? Entonces, por eso debe ser algo comunitario, algo que... O sea, creo que con estos espacios, por lo menos para que por lo menos que 2-3 personas nos escuchen esto y le digan a sus amigos eso, que piense, ¿verdad?, que eso se puede dar, por lo menos desde la casa ya, ¿verdad?, en pensar en otras alternativas. Y para mí también otras alternativas de evaluación o más de exposición, creo yo, de ir a presentar, creo que vos también hiciste en la facultad, exponer no solo de forma
expositivas, sino de forma de teatro, bailes, dinámicas. Eso es muy bueno, es muy buena forma. Dramatización. El juego de roles. Juego de roles. Sí. Esas son muy buenas alternativas también. La verdad es que, sabes que a mí me tocó hacer el juego de roles o sea, ser yo el Estado y otro grupo los trabajadores que estaban reclamando más derechos y otro grupo los empresarios. Fue así tipo, no sé cómo explicar, pero fue muy buena la experiencia y te cuesta. A mí me costó bastante, pero me hizo trabajar mucho mentalmente. Bueno, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿O cómo se daría esto en la vida real? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para desempeñar bien este rol? Claro, que eso te fue mucho mejor que aprender qué es el Estado. Sí. O qué, ¿entendés? Sí. Y eso fue, o sea, ¿de quién surgió la idea, por ejemplo, de hacer eso? De la docente. De la docente. O sea, la docente, el profesional creó esa condición, esa situación para que ustedes puedan aprender de esa forma. Y por eso dije que en gran parte está en la responsabilidad de los docentes. Y yo, desde mi responsabilidad también, de mi trabajo, trato de generar esas condiciones. Con debates. Es mucho mejor que ellos discutan, por ejemplo, sobre el tema de las adicciones, la drogadicción, sobre la ética, la moral, que se planteen situaciones, qué está bien, qué está mal, ¿verdad? O que se cuestionen, que simplemente aprender conceptos vagos, ¿verdad? O que te escuchen. O que me escuchen. El monólogo de Rodri. Totalmente. Eso dicen que es un aprendizaje activo. El hecho de tener debates y hacer estas cosas, y que cuando vos estás sentado en un escritorio y tu profe está enfrente hablando, es un aprendizaje pasivo. Vos no estás participando realmente. Es aburrido. Sí. O sea, uno puede... O sea, eso es lo que te expliqué hace rato con el ejemplo del profesor de filosofía. Él nos hablaba. Y no quedábamos ya un flat 10 minutos atendíamos y después ya estábamos cansados. Y después decía, ¡pero no puede ser! Gritaba, ¡un tablillo son de estos políticos! Y ahí todos se despertaban. Y eso era. Y después, si no, te preguntaba, para vos, ¿qué decía Diógenes, por ejemplo? Y uno quería decir de memoria. Y él decía, ¿qué pio vas a saber? A eso le gritaba. Yo lloraba en el momento. Pero era una forma de mantener la atención, ¿verdad? Si un docente quiere dar una clase expositiva, ¿verdad? Pero uno tiene, o sea, por eso el docente hoy en día tiene una labor importantísima. Me quedé así con ese. Sí, no, yo por eso nunca me voy a olvidar del profesor. O sea, es el hijo justamente de la profesora que a ambos le admiro mucho, realmente. O sea, algún día espero ser como ellos. Sin gritar. Sin gritar, obviamente. Buscar otras técnicas para que mis alumnos no me denuncien porque grito, ¿verdad? Ajá, y sí. Yo, eso justamente, o sea, mencionaste algo del acompañamiento hace rato, pero no quería interrumpir tu hilo de ideas. Y era que, o sea, eso que vos mencionaste del acompañamiento de los padres se observó muchísimo durante el tiempo de pandemia. Como los padres estaban desesperados porque los chicos vuelvan al colegio, y todos los profes decían, esto les pasa por no haberles acompañado nunca a sus hijos en su educación. No es lo de eso que muchos decían, el karma, porque decían que los profes no hacen nada, son unos tecoreí que están nomás ahí, o que el trabajo del docente no es nada, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que no es joda, ¿verdad? Pero por sobre todo también ahí se responde la pregunta de cómo es el acompañamiento de los padres. Les duele, les hace trabajar la cabeza y no quieren, ¿entendés? O sea, en muchos contextos yo vi que se dio que los padres se quejaban bastante, ¿verdad?, de las tareas que llegaban. Claro. Pero eso también es otro tema de la cuestión de educación pandemia que discutir también, que fue dejó muy poco de desear la forma en que actuó el MEC. Pero eso de X, ¿verdad? En otro capítulo, en otro episodio. Y sí. Eso afectó no solo en el colegio, también afectó en la facultad. A nosotros afectó, o sea, nosotros ingresamos en la facultad en pandemia. Sí. Educación virtual. Sí. Y, o sea, para mí, en tu caso ya es tu segunda carrera, pero es mi primera carrera. Sí. Y yo insertarme en el mundo universitario de manera virtual fue así, no, guácala. totalmente.
tipo, se sintió completamente diferente una vez que volví a la presencialidad y dije, hija de mil, con razón la gente extrañaba tanto esto. Porque, o sea, si bien yo en el colegio por un tiempo extrañé las clases presenciales, porque yo terminé el colegio en pandemia también. Se evidenció demasiado la falencia de los docentes, por ejemplo, o del sistema educativo en sí, luego que no está preparado para una educación virtual. Hoy en día sí ya hay demasiados recursos que ya están al pedo, pero los docentes, por ejemplo, cero preparación en una educación virtual. Y seguro hoy en día para la formación docente ya va a haber una materia, educación virtual, sí o sí. Ojalá, o sea, Debería. eso, porque yo justamente estaba pensando, y es algo que hablé muchísimo con compañeras y amigas, que siendo que nosotros ya pasamos por esa etapa de virtualidad, esperar que volver a la presencialidad signifique volver a expulsar todo eso tecnológico era demasiado estúpido, porque vos vas a volver a algo que de por sí ya no te funcionaba, ponerle, cuando vos podrías utilizar esas herramientas que adquiriste para mejorar la educación. Sí, yo creo que nuestra facu eso o sea, está tratando de equilibrar porque Sí. hacemos trabajos, o sea, entregamos trabajos virtuales, entonces me parece muy buena elección de parte de la facultad. Sí, no tener que entregar trabajos en hojas o Claro. tener que hacer los cuestionarios después de clase así en No hojas. hay nada de eso Yo por recuerdo suerte. que la profe decía, voy a pasar el link del cuestionario en el grupo de WhatsApp. Y era así tipo, al toque. Y antes no podías hacer esas cosas. Ujú. Se tiene también más tolerancia con respecto al uso de los celulares en clase ahora, Bastante. creo yo con eso. Porque tipo ya se entendió que es útil de alguna manera. Totalmente. Okay. Bueno, realmente Rodri y yo podríamos extendernos tipo unos 40 minutos más por ahí, pero sí ambos creemos que podemos hacer una reflexión final y luego vamos a cerrar este episodio, que ojalá que estén disfrutando hasta Y que este momento. sería bueno que si por ahí se da, bueno, en YouTube pueden comentar, ¿verdad? Claro, Comentar, por ejemplo, también sus experiencias o sus ideas al respecto, ¿verdad? Porque lo que yo comento, lo que vos también comentás, son nuestras experiencias y nuestras ideas, ¿verdad? No son algo que se definen y son la verdad, o sea, son ideas que pueden ser debatibles y que Sí. ustedes, nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes. nuestros queridos oyentes, los queridos oyentes de Acampiche Show van a poder compartir y comentar, ¿verdad? Sí, no solo en YouTube, en la cajita de Instagram también. Ah, claro. Que pongo siempre después de todos los episodios. Sí. Y no sé, o sea, ¿qué reflexión final tenés después de todo lo que venimos hablando? Y sí, ¿verdad? Lo importante es no darle un valor moral, o sea, de decir, no, está mal, no está bien. Tratar de entender que definitivamente lo memorístico va a estar siempre. Buscar alternativas, buscar estrategias, comprender en gran parte que la responsabilidad lo tiene el docente, porque el docente es una herramienta importantísima en la cuestión de las clases del aula y el tema del acompañamiento de los padres, ¿verdad? O si los padres nos acompañan, tratar de que nosotros como estudiantes involucrarles a ellos, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Qué experiencias tienen? Y eso. O sea, dentro del colegio. En la Dentro del facultad de colegio. repente ya En la facultad ya es- tipo hacer lo que quiera, Sí. yo no te quiero ver y eso, ¿verdad? Pero también en contenciones de amigos, compañeros. O sea, es bueno que esto reflexione también. Sí, y las comparta. facuamistades Facuamistades. son fundamentales. Porque si bien algunos dicen, no, aguanta la memorización para pasar y eso, porque a veces uno quiere pasar y seguir con su carrera nomás, ¿verdad? Pero también debe preguntarse y reflexionar. O sea, yo tengo que ser una profesional que tiene que ser así excelente. Y me acuerdo que por eso lo que no llegué a terminar era que mi docente me decía, ustedes como profesionales no pueden nada decir a medias, no pueden entender algo a medias o bye. Porque un doctor, por ejemplo, cuando le va a operar a alguien en su cerebro, si no estudió bien tal y tal procedimiento, se puede morir tu paciente. Y lo que ustedes le van a hacer a sus estudiantes, ustedes como docentes, si le van a enseñar algo mal, es como meterle un balazo en la cabeza. Así no dijo. Es como que ustedes le vayan a decir algo así que, ¡pum!, le dañe su cabeza.
Y es que es cierto, o sea, si vos te preparás para la facultad solamente para pasar y para tener un título universitario y ir a trabajar, o sea, ¿de qué te sirve? O sea, alguien tiene que ser profesional y dar lo mejor de sí, ¿verdad? O sea, alguien excelente. Yo creo que más todavía en profesiones así. Técnicas. No solamente eso, sino en trabajo social vos no podés entender las cosas va y o a medias. Vos vas a estar trabajando con gente, con casos, vas a tener que intervenir. Imagínate cómo le podés cagar la vida a alguien si sos un profesional mediocre. ¿Entendés? Y totalmente a eso me voy, ¿verdad? Y eso en resumidas cuentas, ¿verdad? Para tratar de redondear nuestra reflexión sobre esto. Más que hacer una crítica, ¿verdad? Eso, tratar de reflexionar y pensar en otras técnicas de estudio, ¿verdad? Y estudiar. Pero lo importante es estudiar. Yo creo que eso puedo dar como recomendación también. Abran el libro, maldita sea. Claro. Agarren la pala. Sí, No. La importancia de la lectura también. Nos cuesta mucho. A mí me cuesta mucho. Y eso que yo tengo una carrera que es muchísima lectura. Sí, pero se genera con el hábito nomás. O sea, puedes leer primero en un PDF o leer un diario y así a poquito. Y cronometrar. Tipo, hoy quiero leer 5 minutos. La siguiente semana voy a leer 7 minutos. Y así nomás va subiendo. Y va a haber días donde tipo te entretenés y leíste media hora. Es cuestión de encontrar una lectura que te atrape nomás. Para mí esa es la cuestión de la lectura. Porque hay veces que tipo un flat te gusta tal lectura, pero después ya te cansas. Pero es normal. Porque estamos también en una era de constante estímulo y cuesta retener y prestar atención. Y eso en resumidas cuentas. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado y nada. Eso, Ceci. Acá pillo yo. Acá pillo yo. Yo, así como vos dijiste, creo que todo esto que hablamos también es personal. Obviamente hay casos y podríamos hablar de esto con un montón de perspectivas diferentes también. Por eso yo creo que sería re bueno, honestamente, poder leer un poco más a otra gente con otras experiencias, y seguro que sí o sí algo va a salir de ahí. Y no sé, yo antes de hacer el episodio tenía un concepto muy diferente del método memorístico y de qué tan útil realmente era, y ahora tengo otro. Entonces yo espero que si alguien pensaba igual que yo pueda decir esto se va a relacionar también con el otro episodio del cambio ahora. Tipo, yo pensaba esto y ahora voy a cambiar. Claro, sí. Vieron, él sí escucha el podcast, importante. Sí, ese cambiar y ver cómo realmente va a cambiar la mentalidad. No sé. Y abrirse a eso, a nuevas ideas y a estas nuevas perspectivas. Pero sí, así como dijo Rodri, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y ojalá que hayan disfrutado de este episodio de inicio a fin. Y nada, gracias. Fue un placer. Fue un placer, y nos vamos a estar escuchando en otro episodio. Probablemente ya sin Rodri. Adiós. Hola. Ahí. Sí, probando. ¿Por qué estás probando? Hola, sí.